Hola a todos y bienvenidos a Geek Talks. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado súper especial. De hecho, estamos súper emocionados que esté aquí en nuestro set. Él ha desarrollado muchas soluciones digitales para peruanos sobre temas de finanzas personales. Ha sido reconocido como uno de los 100 innovadores más destacados de Latinoamérica durante el 2021 y 2022 en Bloomberg. Es CEO de Cambista. Hace poco lanzó Codito y también su primer libro, La Fórmula para Emprender. Bienvenido, Daniel Bonifaz. Hola Andrea, muchas gracias por invitarme. Uf. Bueno, ya hemos hecho un recorrido por toda la sede del comercio. ¿Qué te ha parecido? ¿Has conocido más de gestión? ¿Más el corazón de comercio? ¿De por ahí un poquito? ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado. Tú sabes que quería ser periodista. O sea, creo que el trabajo que hago es medio de periodista, de investigar algún tema y poder Exacto. crear contenido de ese tema, pero de los de la universidad siempre me hubiera gustado conocer cómo eran las instalaciones dentro del comercio. Nunca las había conocido y me ha Es todo un encantado. mundo, Es un es todo un mundo, mundo. es un mundo. Sí. Bueno, de hecho, yo quería empezar esta entrevista con un dato que creo que no muchos conocen, y es Ok. que creo que tras terminar el cole, tú querías dedicarte a una vida religiosa, ¿no? Sí. ¿Cómo así tuviste este cambio tan 360 entre ser religioso y irte a la universidad a estudiar comunicaciones? O sea, en verdad fue un camino radical, tanto para volverme sacerdote, o sea, para Ujú. estudiar para ser sacerdote, como de salirme. Porque yo no es que era muy católico cuando estaba en el colegio. De Ujú. hecho, mis papás tampoco no son muy católicos. ¿Y cómo así te nació Nos el fuimos interés? o sea, en ese momento en la confirmación había un grupo que nos juntamos de mi promoción y un grupo que era los que preparaban para la confirmación Ujú. y nos fuimos de viaje a Oruro, a un pueblo en Puno y ahí me di cuenta que se necesitaba mucho, ¿no? O sea, que se necesitaban muchísimas manos para trabajar por la gente. Ujú. Y en ese momento yo como que hice una promesa para mí mismo diciendo, oye, quiero dedicar mi vida a esto. Pero en ese Ujú. momento era más chiquillo, tenía Claro. 17 años, Ujú. 18, y dije, voy a dedicarme a esto. Como que lo veía muy polar, o es todo o nada, ¿no? Claro. Y le terminé a mi novia, dejé la universidad, dejé a mis papás, me Bueno, fui 5 años, 5 5 años, años. un Sí, montón, sí, un sí. montón. Y de ahí ya te encaminaste, tomaste la decisión De de salir, cambiar. sí, porque, o sea, ya fui aprendiendo, fui estudiando, estudié filosofía, estudié teología, no solamente cosas de la religión, sino Ujú. cosas abiertas en general, Claro. y ahí me di cuenta, oye, o sea, creo que lo que yo estoy llamado más a hacer es metido en el mundo, no tanto fuera del mundo. Ujú. Y dije, quiero estar como inserto y hacer mi granito de arena así, a los 23. Y a los Claro. 23 algo que fue una crisis bien fuerte, la verdad, porque no tenía, o sea, fue una crisis en donde estaba atrasado, ¿no? A nivel profesional, Ujú. no tenía dónde caer muerto, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Empecé a hacer cajita, trabajé en como, no sé, como los que van a a las fiestas a cubrir los VIPs, ¿no? O sea, yo Ah, ok, trabajaba ok, como ok. VIP, me ganaba Ajá. mi platita los fines de semana y esa era mi caja, mientras que estudiaba a la par, ¿no? Y eso fue una crisis fuerte hasta Claro. y también, bueno, empecé a trabajar, a ver cuál era mi lugar y de ahí entré al mundo de los emprendimientos, ¿no? Bueno, igual ahorita me mantienes esa esencia de querer ayudar al prójimo en Sí, todo sentido sí, sí, también, ¿no? sí. Yo creo que ahí está, o sea, la generosidad. Creo que el dar bueno, ni siquiera está tan relacionado a la religión, sino que como que dar por los demás o amar a tu familia, Ujú. amar a la comunidad, etcétera. Creo que es por ahí donde uno es feliz, ¿no? Claro. Y bueno, y en redes sociales también compartes mucho de tu vida, de tus negocios, de tus ideas. Cuéntanos un poco cómo es un día, o sea, en la vida de Daniel Bolífaz, cómo tratas de equilibrar un poco tu vida personal con todos los negocios, ideas, proyectos que tienes. Sí, yo creo en verdad que en esta típica frase cliché del delega vencerás, a mí me encanta un concepto que es el concepto de la zona de genialidad, Ujú. ¿ya? Es una matriz, o sea, tienes una matriz vertical y horizontal. La vertical es lo que te hace ganar plata
y lo horizontal es lo que te hace brillar, ¿ok? Y acá hay 4 cuadrantes. Ujú. El cuadrante donde no ganas plata y no brillas, tienes que delegarlo, ¿ya? Tienes que soltar. Ujú. El cuadrante donde tú generas plata, pero no brillas, que es el más difícil, es el Ujú. que más te puede quedar entrampada, Exacto. es el que tienes que buscar un reemplazo. El cuadrante donde no ganas plata, pero más brillas, Ujú. tienes que invertir en eso. Y ahí entra la parte de salud, deporte, relaciones, hobbies. Claro. Y la parte donde ganas plata y brillas es la zona de genialidad, donde tienes que producir ahí. Y donde Ujú. cuanto más te quedas ahí, más tus proyectos se ven beneficiados como Exacto. persona. Entonces, si tú estás bien como persona, si tú brillas como persona y te enfocas en eso que mejor haces, más te apasiona y más bien le hace al mundo, ahí más tienes que quedarte más tiempo y el resto ir Claro. delegando, reemplazando Ujú. y la otra invirtiendo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo me organizo para no desviarme de la pregunta? Es, No, pero está bien, a todos les funciona. A todos es les funcionan esos consejos. eso, o sea, yo he hecho, en la medida del tiempo, no es, al comienzo uno tiene que pagar derecho de piso y a veces Ujú. alquilar su tiempo por dinero. De ahí, después de que alquilas tu tiempo por dinero, das dinero para comprar más tiempo, o sea, creas Ujú. proyectos para comprar tiempo y finalmente el dinero o los proyectos crean más dinero, ¿no? Que ese es un Ujú. poco el proceso de la libertad financiera. Ujú. En ese proceso yo creo que he ido aprendiendo después de ya 10 años, casi 10 años de este mundo, em, en que tengo que enfocarme en eso que hago bien, que para mí es crear contenido, enseñar. Siempre he querido Ujú. enseñar, he querido ser periodista, me encanta investigar. Mi papá es de las Fuerzas Aéreas y él ve la parte de investigación, o sea, es como la CIA peruana. Claro, claro. Entonces le gusta investigar y mi mamá trabajó en televisión. Entonces creo que ese mix de las dos Ajá. lo vivo yo, en donde me encanta investigar sobre temas que me apasionan, como Ujú. negocio, productividad, y lo enseño. Entonces yo desde que me levanto, en primer lugar, me levanto, estoy con mi hijita y mis 2 hijos, tengo 2 hijos chiquitos, Hace poco también sí, nació. uno de 2 meses Sí. y Martina tiene casi 3 años. Trato de estar con ellos, la llevo, o sea, estoy con ella, la llevo al nido, o sea, la listo, Ujú. la llevo al nido, después del nido, perdón, antes de alistarla me voy a hacer deporte, hago deporte 1 hora, vuelvo, la listo para el nido, voy al nido con ella, voy a trabajar y Ujú. apenas empiezo a trabajar es qué temas voy a investigar en la semana que me están generando, por siempre quiero que estar aprendiendo y enseñar lo Claro. que aprendo. Entonces hay Ujú. cosas que he apuntado que me generan curiosidad, las investigo y de ahí voy creando contenido y ese contenido beneficia de alguna forma los proyectos que tengo. Ujú. Entonces ya saben mis proyectos que mi rol es como un creador, Claro. no como un gerente o Ujú. como lo típico. Claro, claro. Y de ahí en la tarde almuerzo con mi esposa. Me gusta leer mucho, me encanta leer. Y en la noche ya, bueno, trato de cerrar el trabajo 5:30, Ujú. e irme a estar con mi familia, a leer y unas cosas, ¿no? Duermes temprano, imagino, porque o no. Ahora, bueno, con el bebé es más complicado. Claro. Ahorita Antes sí. sí me encantaba como tener la meta de dormir temprano, 10 de la noche ya estar en la cama con Claro. el librito, Mis lejos del 8 horas, celular, mis no, 8 es horas. 8 horas, pero no, ahora yo duermo 4 o 5 y estoy feliz Claro. por esas 4 o 5 por Aurelio, ¿no? Pero Ujú. ya con la medida que va agarrando tiempito va Ya estaba ganando una como rutina, un ¿no? horario más viable Sí, para ti. sí. Bueno, y cuando has lanzado Cambista, ¿qué aprendizajes tú te llevaste de eso? ¿Creíste que de repente en un momento cometiste un error que dijiste, de repente este proyecto ya no va más? O sea, ¿cómo así tú pudiste levantar Cambista? ¿Cómo fue este proceso? No fue mi idea cambista, Ujú. fue de mi mejor amigo que venía de Australia justo después de que yo trabajaba en una agencia de marketing y él llegó de Australia y me dijo, tengo esta idea de negocio, yo también tenía una idea y él vio en mí a alguien que, o sea, mi expertise es comunicación. Ujú. Entonces dijo, oye, si tú puedes ayudarme a que la gente confíe en el negocio Ujú. y yo me puedo encargar del producto, de Ujú. crear el producto que es mi especialidad, yo le dije, obvio, sí, estoy con este. Es la Claro. única forma de llegar a las metas que quiero, Ujú. porque si sigo el camino tradicional 5 años atrasado, no la voy a hacer. Claro. Y es ahí donde decidimos crear Cambista. La verdad que fue un riesgo. Invertimos cada uno 3.000 soles para crear el negocio. Y empezamos, obviamente, buscamos, en algún momento necesitas tu plata para cambiar dólares y Ujú. soles cuando la demanda va creciendo. Entonces, lo que hicimos es creamos un sistema de préstamo y le pagamos un interés alto al prestamista y movíamos su dinero y no lo arriesgábamos. Simplemente Bueno. era compra-venta, entonces Ajá. el dinero estaba ahí.
Claro. y le poníamos en el contrato y no lo usemos para ¿cómo se llama? OPEX ni nada, o sea, Ujú. para la operación del negocio. Y, y así funcionó, empezó. El tema de la confianza fue lo más difícil, creo yo. Claro. Y eh, creo que la transparencia, o sea, habían cosas que sí compartíamos a nivel de valores, que fue Ujú. lo más importante con Cambista. Y no, creo que hay un punto en el que dije, o sea, que casi tiro el Cambista por la borda. Y es que cuando los bancos nos cierran las cuentas. Porque no teníamos, o sea, como somos, ellos no operan con casas de cambio físicas por el Ujú. tema de lavado de activos, todo el Exacto. tema de financiamiento del terrorismo, nos catalogaron igual Claro. y nosotros teníamos oficial de cumplimiento, todo, plac, nos cierran las cuentas un día de la noche a la mañana del banco más importante. Bueno. Y me acuerdo que ahí dije, y ahí mismo me llega una oferta de otro banco. Yo que no me me tenía cero fe, o Claro, sea, claro. era ni era practicante, o sea, todavía estaba en la universidad. Yo creo que cambié a los 26 y yo terminé la universidad a los 28. Entonces me llama y dice, ¿quieres ser el gerente de innovación de tal banco? O sea, yo dije, wow, Dios. o sea, no me lo merezco, ¿no? Claro. El Y síndrome del impostor, no, no creo sí, que sí, pueda. sí, sí, pero dije, o sea, ya había visto una oportunidad, ya había visto que la gente había confiado y Ujú. no puedo taparme los ojos no puedo tapar el sol con un Como dedo, dedo. ¿no? Ujú. Entonces voy a seguir con esto. Y mi esposa me quería matar, o sea, mi enamorada en ese momento, así que la rechacé, pero fue casi, casi que tiramos la camisa por la borda y desde ahí no he vuelto a tener ese tema, ¿no? Bueno, de hecho, igual Cambista fue un éxito. Gracias a Dios. Sí, sí, de ahí No, sí, menos no mal. pasó, no pasó nada, pero y en todo este proceso, que de hecho ya cuando se comenzó a hacer mucho más conocido, la gente comenzó a adquirir un poco más la aplicación. ¿En qué momento tú dijiste, Cambista ya dejó de ser un emprendimiento para mí y es algo rentable? Yo creo que fue en pandemia. En pandemia tuvimos un boom de ventas porque la gente se encerró en su Claro, casa claro. y fue una venta gigante para nosotros. O sea, empezamos a crecer de manera desmedida. Para mí, eh, o sea, en ese momento cambista dije, ya, ok, o sea, el negocio ya fue rentable desde el primer año. El primer Ujú. año llegamos a la rentabilidad, break even, Ujú. todo bien. Después en pandemia yo me di cuenta que el negocio podía operar sin necesidad de mi tiempo. O sea, sin necesidad de que yo esté metido. Porque al comienzo yo Ajá, hacía las operaciones, yo claro. atendía al cliente, ¿no? Y entonces Me muero. esa oportunidad fue para confiar en ese equipo bueno que tenemos y dijimos, Ujú. oye, funciona, Claro, claro. ¿no? Y dije, ok, ¿dónde está realmente dónde realmente tiene valor mi tiempo, ¿no? Ujú. Y es ahí donde empiezo a descubrir este mundo más de profesor emprendedor, ¿no? Claro. Que va por ahí, mi camino como camisa sigue siendo mío, sigo siendo metido, eh, pero ya es más como, no sé, si me pones a pensar de tema de trabajo, la regla del 10-90-10, ¿no? Es 10 de ideación, Ujú. 90% ejecución lo hace el equipo y 10%, perdón, 80% ejecución lo hace el equipo y Ujú. otro 10-80-10, perdón. 10% ideación, 80% de ejecución lo hace el equipo y el Ujú. otro 10% de integración lo hago yo. Entonces hay una idea, una ideación que se crea, se ejecuta, el equipo lo ejecuta y al final ese otro 10% es, ok, ¿qué hay Ujú. y dónde está el Empiezan a mayor engranar impacto de todo. esto? Exacto. Man, ya. Bien. Ese es un poco mi rol hoy, ¿no? En Ajá. Cambista. Antes, al comienzo, uno como emprendedor tiene que hacer Todo. todo, todo, Todo. todo. Claro. De hecho, eso también es uno de los miedos a veces del peruano de querer emprender. La gente piensa que es fácil emprender. Mm. Que es como, ya, yo voy a tener mi negocio y yo voy a tener tiempo No, no, libre, no. o me voy a poder ir a la playa con mi primer sueldo, que a veces creo que incluso emprendedores no tienes tu primer sueldo como Obvio, tal. Todo obvio. es invertir, invertir, invertir. Eh, bueno, dentro de todos estos proyectos que también has estado sacando, lanzaste Codito. Sí, hace poquito, hace Cuéntanos un poquito. poco de qué se trata este nuevo proyecto. Lo que pasa es que creo, o sea, el proyecto en el que estoy metido más bien, o el propósito en el que estoy metido es tratar de empoderar a las personas en sus finanzas personales Ujú. y con tecnología, ¿no? Entonces, dentro de eso nace Cambista. Después de Cambista nace Flip, que es este Ajá, fondo mutuo donde la gente puede invertir en sí. el extranjero con un clic, ¿no? Desde $100. Ujú. En una plataforma, Cambista tiene este tipo de cambio y Codito era lo que falta del engranaje para poder ser este banco sin ser banco, Ujú. que es una plataforma de wealth management o de manejo de gestión de finanzas personales.
Y dije, oye, yo en verdad es un dolor de cabeza para mí tener un Excel Sí, en también donde tengo manejo, Excel. tú también tienes tu Excel. Todos los días, todos los días. Ya, es un dolor de cabeza abrir el Excel, registrar mis gastos, o por otro lado usar una aplicación, pero también es registrar el gasto y es Claro. un problema, ¿no? O Ujú. no registro nada y YOLO y se Sí, a acabó fin y de no, mes como, ¿en dónde me ¿en dónde gasté me gasté más de toda la 1.000 plata? soles en aplicaciones de delivery? Exacto, exacto. Y Codito era, ok, ¿cómo lo hago con menos fricción? En donde la gente pueda ver su comportamiento en una plataforma, pero el registro sea por WhatsApp. Buenazo. Este es el MVP o el Ujú. producto mínimo viable Sí, eh, para ver si había una necesidad. La hay. O sea, la hay fuertísimo sí, y ahora ya estamos viendo, ok, ¿cómo integramos esto, Cambista Flip, para que la gente en un solo lugar puede ser pueda todo. realmente, o sea, queremos convertirnos realmente en el banco del ahorro. Ujú. No queremos darte intereses abusivos, no queremos darte productos financieros del lado como que tenga, ok, te hablo de ti de ahorro por un lado, pero por otro lado te meto un interés que te va a matar, Claro, ajá, ¿no? O sea, no claro. quiero eso, yo simplemente quiero ser un producto que ayude a los ahorros de la gente y que la gente pueda empoderarse en sus finanzas personales para alcanzar sus metas familiares, que es lo más Ujú. importante. Entonces, en ese proyecto estoy, en el proyecto de Buenazo. integración de esos tres, ahorita, en una especie de billetera Ajá. que nos permita llegar a muchas más personas y no solamente local, ¿no? Sino LATAM. Claro, buenazo. De hecho, creo que dentro de todo este rumbo de la enseñanza surgen todos estos proyectos y también tu libro que lo tenemos acá Mm. presente. De hecho, cuéntanos un poco de qué se trata la fórmula para emprender. ¿Cómo así te animaste a lanzar un libro? ¿Fue difícil? Sí, súper difícil. Me demoré un año o sea, en verdad, empezar es súper difícil y terminar es súper difícil. Pero una vez que empiezas, agarras la vaina y La vida, terminar, agarras la tú siempre vida. puedes agregar cositas. Claro. Entonces, dices, pucha, no quiero, no quiero, no quiero, ¿no? Pero creo que ahí el editorial me ayudó bastante. O sea, Planeta, los hice con Planeta. Ujú. Y siempre, o sea, creo que crear contenido siempre parte de escribir. Claro. O sea, todo parte de una idea y la idea se tiene que escribir, incluso los negocios, todo parte de la Ujú. escritura. Entonces, siempre me ha gustado escribir y enseñar de esa forma. Entonces, el hábito de escribir no fue difícil, Ujú. pero sí estructurarlo en un libro, en pensar en, ok, ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿Qué libro me hubiera gustado leer a mí hace 10 años? Claro, claro. Y esto es ese libro. El libro es, en el momento en el que yo emprendí, cometí muchos errores societarios, cometí errores de poner precio muy bajo por Ujú. donde debía estar el Pero para mercado. entrar un poco, ¿no? Exacto, exacto. O de repente no saber cómo entrevistar a alguien para saber si hay una necesidad. Ujú. Preguntaba, oye, ¿pagarías por este producto? ¿No? Es la típica pregunta que Claro, no se debe claro. hacer. Ajá. Temas de tamaño de mercado, cómo a ver la magnitud de un mercado, etc. Preguntas que todo emprendedor tiene en el proceso. Ujú. Y que mucha gente de repente ni siquiera sabe. Y que con eso te puede llevar al camino de, "Ah, ya encontré ahora sí, esto es Así para es. lanzarlo". Así es. Y yo, o sea, en ese momento no encontré ninguna guía Claro. práctica para emprender. Entonces el libro en verdad está, no necesariamente tienes que leerlo de uno a la página 230, sino que tú puedes abrir el índice y ver una pregunta, ¿no? Entonces ves Ujú. una pregunta que estás pasando tú en ese contexto, como te dije, cómo dividir las acciones con mis socios. Claro. No hace la típica de 33, 33, 33, ¿no? Claro, todo por No, igual, no, todo no, por no, igual. eso no, sino que agarras y dices, ok, ¿cómo es la metodología? La lees y la aplicas. Entonces es un libro muy aplicativo Ujú. y guía práctica para llegar a que tu negocio tenga éxito, ¿no? Buenazo. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en cualquier librería de Perú. Y Buenazo. también Accesible sí, a todos. accesible a todos, está online en buscalibre.com, creo que ahí es más fácil que te llegue, bueno, te llega a tu casa Ujú. directamente y ahora ya está en ebook y pronto en Amazon, si es que quieren leerlo digital. Perfecto. Buenazo. Y bueno, hablando un poco sobre, muy amarrado al libro de la fórmula de emprender, ¿tú crees que realmente un emprendedor se nace o se hace? Pucha, yo creo que todos somos emprendedores. Nuestro primer emprendimiento creo que es nuestra propia vida y la familia es un emprendimiento. Los proyectos intranegocios son esto de acá, es un emprendimiento. O Ujú. sea, creo que no es que los emprendedores solamente son para unos pocos que nacen de como si fueran los elegidos, ¿no? Ujú. Creo que todos somos emprendedores y se puede ejecutar en un proyecto propio o un proyecto intra una empresa o proyectos más como de vida, como una familia. Claro. Entonces, eh,
creo que, o sea, emprender es un riesgo altísimo, es un riesgo bien alto y creo además que es una escuela lindísima porque de golpe aprendes de todas las áreas posibles y creo que si es que uno no tiene, y esto es una creencia personal, pero si es que uno no tiene tanta responsabilidad, creo que alguien debería darse en algún momento el tiempo en responsabilidad en el sentido de, no sé, si eres una persona joven, no tienes hijos, no tienes Ujú, deudas gigantes, claro. darse el gusto de pasar por esta escuela, de emprender y de probar y de aprender y de crecer. Creo que es una escuela bien personal, existencial incluso, y Ujú. que te enseña de ti mismo, cómo eres tú en la vida. Por eso creo que no es que naces, sino lo haces en el camino. Y todos nacemos emprendedores. Claro. ¿Y tú crees que acá en el Perú em, es difícil emprender? Porque, claro, dentro de todo tu camino probablemente hayas podido ver de repente alguna entidad como lo que te pasó, te cerrar las puertas. ¿Te crees que realmente se puede hacer o no se puede hacer acá en el Perú? Perú es el país más emprendedor del mundo, ¿no? El 59% de personas en el Perú por lo menos han puesto un negocio. Y el 65% de peruanos quiere poner un negocio en los próximos 2 años. Entonces, le ganamos a México, le ganamos a Colombia, a la India. Somos el país más emprendedor. Pero, o sea, si bien creo que no es fácil, perdón, es sencillo iniciar Ujú, un negocio, las condiciones de escala son a veces complejas, desde la cultura. ujú. Eh, Tenemos una cultura que si bien, o sea, salvando las distancias y salvando a la gente buena, hay una cultura mucho de, te meto el carro, mira el tráfico, ¿no? Claro, claro. Te meto el carro y si tú estás bien, algo debe haber pasado. Ajá, Entonces, si yo lo veo ahora en las redes sociales, uno comparte cosas y dice, ah, claro, hijito de papá, ¿no? claro. Claro, Como él que no se tuvo, apoya, no ¿no? nos No apoya. se apoya. Exacto. Entonces, El peor enemigo del peruano es el peruano. sí, pero, por ejemplo, hay casos que brillan, ¿no? Míralo a Gastón Acurio que en vez de ver al otro como competencia a Ujú, nivel de restaurante, dijo, oye, unámonos para abrir la torta, hacer claro. una torta más grande. Y miren lo que somos a nivel mundial, a nivel de gastronomía. Entonces, creo que eso, ese espíritu de colaboración es lo que debemos empezar a romper en cultura. Bueno, temas de jugadores del mercado, ¿no? El tema de los Ujú, bancos, por ejemplo. O sea, claro. son 4 bancos lideran el país. Entonces, ahí nomás, o sea, deberían haber más condiciones, tanto privadas como públicas, Ujú, que fomenten la competencia, la sana claro. competencia de estos pequeños Que darle más negocios en ingreso las al mismas Perú. condiciones. O sea, si yo Claro. quisiera poner un banco, necesito 6 millones de soles. Mínimo. Y Claro. eso, creo que mucho más. 6 millones para hacer una EDE, que es una tarjeta electrónica de dinero, pero para un banco es muchísimo más. Ujú, Entonces, no digo que tampoco se bajen todas las barreras, pero creo que debería haber igualdad de condiciones en los negocios que se crean en el caso de las fintechs que yo creé ujú, ahí. Y eso va a abrir a que la gente desarrolle, ¿no? Pero, como te digo, crear negocios grandes, ¿por qué no hay un unicornio en el país? ¿Por qué no hay un claro. negocio que tenga, bueno, hay uno que ha salido de la clínica UNA, que ahora factura más, o sea, que vale más de 1.000 millones de dólares, que está en bolsa, Ujú, pero muy pocos, ¿no? Muy claro. pocos, contado, no hay, comparado con Colombia o con México, o Chile, Chile que Ujú. está 20 años más adelante que nosotros, creo que hay mucho por hacer, lo cual es una oportunidad también. Sí, de hecho, o sea, cualquier traba creo que finalmente le vas a encontrar por ahí la forma de crecer. Creo que igual como tú dices, de hecho, si nos comenzamos a unir un poco más, a que sea de repente un poco más igualitario algunas cosas, algunas condiciones, creo que mucha gente podría impulsarse un poco más a lanzarse a esta piscina del emprendimiento que muchas personas creo que tienen miedo. ¿Tú crees que de repente emprender como tal tendría que ser solamente en lo que te apasiona o no? No necesariamente. O sea, uno puede empezar con un negocio que no le apasiona, pero que le encuentra sentido. Ujú. No, por ejemplo, cambista no es que me apasionaba cambiar plata, ¿no? Claro, claro. No es que yo estaba en la calle y me encantaba, pero fue un negocio que le encontré sentido a nivel de impacto en la seguridad Ujú, y en el ahorro de la gente. Entonces dije, oye, si esto sí, ya poco a poco, la pasión es un resultado, no es un input, no es algo que yo tengo que tener primero para hacerlo. Yo ujú, primero hago algo y eso que voy haciendo me va a ir apasionando, ¿no? ¿Cómo claro, empieza una pasión? No, no es que tú naces y te apasiona algo, sino claro. que lo haces y dices, oye, qué interesante esto y lo hago. Ujú, Le encuentro el lado interesante a eso y lo hago. Entonces, el gran problema de buscar qué me apasiona para emprender te puede paralizar porque no vas a encontrar
algo si Claro. no lo pruebas, si no experimentas. Creo que Ujú. lo más importante, más bien, es probar, experimentar, primero, abrir tu campo y una vez que pruebes en varias cosas, digas, esto es este es mi enchufe, Claro. esto es donde yo digo, acá me quedo, Ujú. ¿no? Eso creo que es como que un camino, es el camino que yo recorrí y encontré lo que me apasiona, pero haciendo cositas distintas, ¿no? Eso fue Sí, igual con un fin que era a la final es ayudar. Sí, Claro. exacto. Bueno, y en todo este mundo de las redes sociales, que de hecho te hemos visto muy activo dando tips acerca de las finanzas personales, ¿cómo si llegaste a esa idea de, fuera de todo lo que estabas desarrollando, comenzar a hacer ese tipo de videos? Mi esposa me animó. Mi esposa me dijo que, o sea, yo siempre he querido enseñar, pero no tengo maestría para enseñar en una universidad. Y al comienzo empecé a ayudar a emprendedores Ujú. como en el proceso y me di cuenta, oye, como que puedo compartir lo que voy aprendiendo. Y mi esposa, pero yo tenía miedo de salir a redes sociales a hablar de negocios, que es un tema que de verdad que me encanta. O sea, puedo hablar contigo de negocios todo el día, Ujú. o puedo leer sobre negocios todo el día y yo feliz. Leo un montón de libros de no ficción y dije, quiero compartir esto para la gente, pero no me sentía con la autoridad para hacerlo. Claro. ¿Quién soy yo? O sea, Cambista bacán, es una empresa que salió adelante, no tiene Ujú. 40 empleados, pero pucha, todavía no siento que ha tenido como que el super éxito o salió en bolsa o Ujú. Forbes o lo que sea, Claro. ¿no? Pero con eso, mi esposa me dijo, Daniel, la gente no quiere alguien que ya haya alcanzado esa meta para comunicarla hacia abajo, sino la gente quiere compartir contigo el día a día. O sea, quiere Claro. aprender de ti Sentirte del más, día a más día, cerca. sentirte más cerca, sí. Ujú. Dije, tienes razón. Y empecé. Pucha, el primer video fue el peor de todos. Ese fue, creo Full que, casero, full casero. pero no, pero yo, o sea, yo estaba con miedo, temblaban piernas, era horrible porque nadie es profeta en su tierra. Claro. Entonces, como nadie es profeta en su tierra, si tú quieres empezar a crear contenido, ese primer video, en verdad, yo he visto ahorita la gente, sobre todo que algunos me dicen, Daya, ¿cómo empiezo a crear contenido? Ujú. Porque hoy en día creo que hay una economía interesante ahí. Y ese primer video no lo sacan. O sea, es el principal stopper para lanzarse como creadores de contenido. Y Igual todo es práctica. todo es práctica. Es como un Claro, músculo, igual como un emprendimiento. Es lo mismo. Hoy que tienes que dar ese primer pasito claro. Perder el para que miedo. perder el miedo, para que crees la energía y ya rompes la inercia, ¿no? La ley del Ujú. primer movimiento de Newton, literal. Claro. ¿Y te ha tocado de repente lidiar con algún hater? De... Uf, un Miles. montón, miles, miles, más en TikTok. Es gracioso, la verdad, y no solamente o sea, no solamente de nivel de comentarios, sino también de gente que habla de mí así. Ya mete incluso cosas personales, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo, o sea, digo, no, trato de no, como te digo, siento que es esta cultura, una vez más, de yo te chanco para yo sobresalir, Claro. y a veces hablan sin contexto, entonces. No sé, sí, me ha tocado con eso, pero la verdad, a veces un hater es una oportunidad como uno para ver una problemática, pero también para poner tu postura Ujú. frente a ese comentario, ¿no? Por Ujú. ejemplo, una postura típica, ¿no? Los privilegios. O sea, esa es ¿Pero has la. contestado en algún momento? He contestado con video. He contestado con video y yo he dicho, en verdad, o sea, a ver, ¿cuál es el problema de que tengas más o menos privilegios? O sea, en mi caso, por ejemplo, tuve el privilegio de tener mi papá de la Fuerza Aérea, mi mamá también emprendedora, Ujú. y por lo menos tuve la posibilidad y la oportunidad de tener una educación, por ejemplo, en el Claro. colegio o en la universidad, gracias a que las circunstancias y el privilegio de tener eso, Ujú. pero cuanto más privilegio, más responsabilidad frente a la sociedad. Entonces, cuanto menos tienes, obviamente tú vas a luchar por sobrevivir, por salir adelante, ¿no? Pero cuanto más oportunidades tienes, cuanto más privilegios tienes, tienes más responsabilidad con la sociedad. Entonces, Claro. ¿de qué te sirve hablar de quién tiene más o menos privilegios? Si yo me fijo en una persona que, no sé, nació en una cuna de oro realmente, yo no Ujú. creo que haya nacido en una cuna de oro, pero una cuna de oro y estar pensando, oye, sí, él porque tiene más privilegios y no sirve de nada, es Claro. improductivo. Entonces, esa es mi postura. ¿De Mi postura qué es, ganas con eso? ¿qué ganas con eso? Exacto. En vez de, oye, ¿cómo Oye, qué construyo bien, con sobre ese esto? capital que Exacto. tuvo o con esa oportunidad, cómo Dando llegó. trabajo, Claro. por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro, porque comienzas a construir cosas y no es que vas a ser solito y vas a tener todas tus ganancias solito. O sea, finalmente estás construyendo todo
este mundo del emprendimiento con gente que te apoya y que finalmente le das un pan para la mesa también, Exacto, ¿no? exacto. Buenazo. Y de repente metiéndonos ya un poquito al ámbito del marketing digital, de estas plataformas que ya al día de hoy tú has lanzado. En tu día a día, por ejemplo, ¿qué plataformas tú usas como para organizarte, no? Porque, claro, en un inicio nos comentabas que tenías una rutina, pero igual ya en tu trabajo, en tu día a día, probablemente va a haber cosas que puedan escaparse de tus manos. ¿Cómo manejas esta organización? Eh, Creo que, o sea, a ver, yo me organizo en base, hay un libro buenísimo que se los recomiendo, está en español, se llama Construyendo un segundo cerebro de Tiago Forte. Él habla de este concepto que se llama CODE, ¿ya? Que es un acrónimo, ¿no? Captura, organiza, destila y expresa. Captura información es hay demasiada información. Bueno, tú Ujú. trabajas acá, he visto toda la información que están Sí. produciendo todo el tiempo. Es demasiada información y consumimos, según este libro y según el New York Times, consumimos 157 periódicos al día a nivel de información en nuestra cabeza. Wow. Entonces, el problema hoy en día es que la gente se siente estresada o la gente se siente demasiado como que ofuscada, es Ujú. porque tienes demasiada información. Claro, no sabes ¿Qué cómo capturas de esa procesarlo. información? Claro, En primer lugar, ¿cómo eliges qué capturar y qué es bueno para ti? claro. Entonces, hay una fórmula para capturar información que es, la idea es que tú puedas capturar la información de forma rápida, sencilla. Yo lo capturo en Notes. Ujú. Escribo también todos los días en mi cuadernito, 15 minutos He al visto tus día. posteos, tus posteos. Y eso en verdad me ayuda como que a ser consciente de que no estás en una rutina todo el tiempo de me levanto, hago tal, Claro, claro. trabajo, vuelvo a mi casa y se acabó el día Ujú. y espero el fin de semana. No, sino que soy consciente de lo que estoy viviendo. Y de ahí está la parte de organiza, que lo organizas en otro acrónimo que se llama Ujú. perdón que me extienda. No, no, tranquilo. Todo bien. Proyectos, áreas, recursos y archivos. Proyectos son cosas que terminan. Entonces tú Ujú. tienes un proyecto en alguna plataforma, yo lo organizo en Notion, Ujú. tengo ahí mis proyectos, tengo otra plataforma que se llama Run Research, que es para aprendizajes, que son recursos. Buenazo. A es áreas, son áreas de tu vida, Ujú. y la otra son archivos. Por ejemplo, el proyecto de mi matrimonio, tengo ahí todo un Excel en mi área de proyectos, en mi Claro. área entonces, esa es mi forma de organizarme y el calendario. Ujú. La la forma más poderosa de organizarse, más que tener una lista de pendientes Ujú. y tacharlas, es el time blocking, se le dice, o el bloqueo de tiempo, Ujú. en donde tú eliges una prioridad al comienzo de tu semana. Los domingos yo normalmente hago una planeación semanal de 15 Oh, minutos bueno, ya. y esa planeación digo, ok, ¿cuáles son mis tres prioridades de mi semana? Es Ujú. más, se la comparto con un amigo. Le digo, amigo, un amigo que es chileno, le digo, estos son mis no negociables. Y él me dice, estos son los míos. Y es Claro, como que claro. nos ayudamos. Y eso lo pongo en mi calendario. Entonces me traqueo que sí o sí voy a cerrar esas tres prioridades, tres victorias en mi semana. Ujú. Y le doy a eso, trato de darle esas prioridades y el resto, si puedo hacerlo, bacán. Si no, Ujú. no pasa nada. Ya, Claro. ya vencí mis prioridades. Y dentro de estas oportunidades digitales de repente de negocio, que incluso en algunos videos creo que lo has mencionado, ¿qué negocios digitales, por ejemplo, ves el día de hoy en el Perú que podrían, por ejemplo, funcionar? ¿Qué negocios digitales pueden funcionar? Bueno, como te decía, uno, la creación de contenido, hay mucha oportunidad. Ujú. Creo que es un negocio, o sea, si a ti te interesa un tema y a otras personas le interesan ese tema ahorita, por ejemplo, creación de contenido de la UFC, Ujú. creación de contenido de valor de la Fórmula Uno. No he visto un creador de contenido de eso. ¿No? Hay una creadora de contenido de que visita cafés y va probando cuál es el café más Ujú. rico. Entonces, hay muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque la atención está cambiando. La gente ya quiere decidir qué ver, ¿no? Ujú. Por eso ustedes están Tiene que invirtiendo tener. en su propio contenido y todo esto. Entonces, Ujú. en el mundo del contenido hay muchas oportunidades. De ahí, con inteligencia artificial, yo creo a veces la gente se asusta y creo que para los que no conocen de inteligencia artificial quizás dicen, pucha, está inalcanzable crear un negocio Ujú. con AI, pero creo que creo que la historia, eso es algo personal también, creo que la historia es como una espiral, en donde la historia siempre no se repite, pero rima, ¿no? Ujú. Y en ese sentido hay problemas que vuelven a pasar en el futuro que recogemos del pasado. Por ejemplo, las citas de Ujú. relaciones, ¿no? Claro. Tinder, Bumble, están sufriendo ahorita porque la gente está valorando más las citas tradicionales. Entonces,
Regresamos. a lo auténtico, a lo Ujú, humano. Y yo ujú. creo que por ahí va a haber mucha oportunidad. El AI, lo robótico, que no me atiende un robot. Oye, quiero volver Exacto. a eso auténtico y los servicios Ujú, como más cálidos, más personalizados. Hay una oportunidad interesante. Em, ¿Qué más? Creo yo que en el mundo, bueno, en el caso en el que yo estoy, en el mundo financiero, he visto donde mejor, en vez de dar pescado, creo que la caña es mejor, ¿no? En este caso, cuando hay una industria donde no hay un líder indiscutible, ¿ok? Donde hay muchos jugadores en el mercado y ujú, no hay alguien que resalte. Y además es una industria, se le dice una industria fragmentada. ujú. No hay un líder indiscutible, fragmentada. Y además tiene un NPS muy bajo o Net Promoter Score o muchas quejas alrededor de esta industria, hay una oportunidad de integrarlo verticalmente con tecnología. Entonces, por ejemplo, agencias de viaje. Ujú. Agencias de viaje, una industria fragmentada, precios por acá, quejas, uy, horrible Sí, la agencia de viaje, terrible. despegar.com, Ujú, ¿no? Hoteles, grandes industrias de hoteles gigantescos de Airbnb, ujú, transporte, Uber, casas de cambio fragmentadas, no había un líder indiscutible en casa de ujú. cambio, el banco por un lado te cobraba carísimo, Claro. cambista. Entonces, hay donde veas ahorita seguros. Ujú. La industria de seguros está perfecta, linda. ¿Y sabes qué otra cosa? Perú, así como dije que peruano es enemigo de otro peruano, así como hay problemas en el Perú, hay muchas oportunidades. Perú es la cuna de emprender. ¿Por qué? Porque estamos 10, 15 años atrasados de los países donde Exacto. ya tienen esas innovaciones. Tú dices, "Oye, copy, lo adapto Tal y lo cual. pego." Exacto. Entonces, ver afuera, ver referencias y traerlo acá y aplicarlo y ver cómo se adapta al mercado está súper interesante. Bueno, seguros, industria de contenido, industria de banca, financieras, Ujú. esos mercados esas industrias que ya están como de Poco tiempo, saturadas un poco también. saturadas, así es. Y bueno, yo creo que igual la gente que te sigue, creo que admira mucho lo que acabamos de ver, que finalmente es tener esa visión para los negocios. ¿Cómo tú crees que tienes esta habilidad? ¿Cómo la pudiste forjar, formar? O sea, en base a que tú crees que tienes esta visión. Mm, Siempre me ha gustado identificarme como ese, y creo que todos lo tienen de alguna forma y simplemente hay que cultivarlo, es cuando el profesor preguntaba, alguien no entendió y todo el mundo se moría de miedo de levantar la mano, Ujú. ¿no? Me identifico como ese que levante la mano y dice, yo no entendí. Creo que hay que tener mucho más naturalidad con que nos equivocamos, Ujú. con que estamos aprendiendo todos, que nadie sabe nada. Exacto. Y en ese sentido, si tú te reconoces como aprendiz todo el tiempo, Ujú. eh, siempre puedes crecer. Entonces, creo que por ahí va mi tema. Y yo no siento, por ejemplo, hablo de finanzas personales, pero soy comunicador. Claro, Entonces, güey, ¿desde cuándo y dónde está el CFA? Y no, tú claro. como gerente financiero debes tener la autoridad para hablar. No, o sea, me considero un puente de convertir esta cosa, o mi habilidad, por así decirlo, es convertir algo complejo de forma sencilla. Ujú. Esa es mi habilidad y lo hago porque no tengo miedo de equivocarme y de preguntarte una tontería. Claro. Y creo que hay que romper un poco ese miedo, porque hoy Ujú. en día catalogamos el fracaso, o sea, o somos muy como, si alguien fracasa, y lo dice Oppenheimer en su libro de Crear o Morir, ¿por qué otros países tienen patentes de negocios tan avanzadas o muchas patentes y en Latinoamérica cero? Muy Ujú. poco. Y el pata se dio cuenta que una de las características era su gran tolerancia al fracaso. La Claro. gente no tiene Hay que miedo de ser humilde equivocarse. también un poco en ese sentido, ¿no? Es Exacto. como, no está mal si realmente te equivocas. Es como, bueno, es parte del aprendizaje. Finalmente de ahí vas a saber qué cosa ya no debes de hacer. O finalmente con eso comienzas a entender cosas que tú tienes un poco de miedo de preguntar, pero te van a ayudar. Entonces, perder un poco de ese miedo de aventarte de que levantar la mano. No lo sé, a ver, Así explícame. es, así es. Y ahí, Claro, y solo ahí, cuando rompes esa barrera del miedo, florece la innovación. Porque ya esa idea que te parecía tonta y que tienes miedo de levantar la mano, ujú, dices, oye, me voy a lanzar a ver que puede ser claro, tonta, pero de repente funciona. claro, claro. Cuando yo lancé Cambista, la gente me decía, fue graciosísimo, ¿ah? Porque cuando recién le empezaba, todos me decían, tú estás loco. O sea, tú estás loco de irte contra los bancos. ¿Tú crees que el banco no va a bajar, Claro, claro, no te va a meter a pelear y te va a hacer quebrar? No, imposible, ¿no? ¿Quién va a confiar en unos chibolos de 26 años que crean este negocio? Imposible. claro. Y Sobre por todo otro porque lado, iniciaron súper jóvenes. a los 26. Claro. Y cuando lanzamos, después de lanzar, cuando ya el negocio disparó, salió acá en el comercio,
me acuerdo de mi entrevista que fue, bueno, en el centro de Lima, la gente decía, a mí se me ocurrió antes la idea. Claro, Pero ya, claro. bacán la Cuando sale idea, algo es claro. como, yo también lo Yo también la pensé, tenía, yo ¿no? también, casi lo lanzo, pero bueno, pasaron cosas, pasaron cosas. Claro. Y bueno, ya dentro bueno, finalmente de todo esto lo que tú has construido, también estar en este mundo de las redes sociales, ser un poco referente sobre este mundo de finanzas y demás, ¿cómo también has manejado un poco la marca personal con tus marcas de proyectos? Ujú. O sea, ¿cómo has hecho tú tu marca? ¿Cómo has manejado las otras? ¿Hubo de repente por ahí algo que te fue difícil Sí. manejarlo, dividirlo? De hecho, con mis accionistas nomás fue algo complicado. O sea, Daniel, ¿qué haces haciendo videitos y Claro. cambista, no? O Ajá. sea, No eres solo tú, ¿ah? Yo también, de Ah, repente. sí, claro, pues de repente, ¿no? Claro. O sea, sí hay una especie de, ¿qué te vas a poner a ser influencer, Daniel? O sea, dedícate a la chamba. ¿Desde cuándo ser gerente general es ser influencer? Es que están los Claro. Y en paradigmas. ese entonces era, ¿vas a hacer videos? Sí, No, sí, videitos, exacto, uy, no, el videitos. youtuber o el tiktoker, ¿qué vas a hacer con eso? No vas a lograr Enfócate, nada. De la exacto. nada, el alcance, te conocen, todo sube. Es que las marcas Claro, personales, al ser humanas, o sea, las eso marcas tratan de es. humanizarse, entonces ergo, los humanos son más fáciles de posicionarse que una marca, Claro, porque no tienes que totalmente. hacer doble trabajo, ya está Ujú, humanizado. ujú, ujú, Entonces, en ese sentido, ok, es más conveniente que tu marca personal, es más, cuando alguien de mi equipo quiere crear contenido de ujú, su cuenta personal y apalancándose de vista del negocio, si está relacionado a temas de finanzas, que está relacionado a la marca que queremos, bienvenido sea, que vuele, claro. que explote, pero es que tenemos paradigmas en la cabeza porque queremos hacer lo mismo que todos. Y si no estamos en ese paradigma, y ese paradigma va cambiando, así ya la próxima, Claro, de repente claro. de acá a 10 años van a decir, es lo más normal crear tu marca personal y tu negocio. Es lo más Ujú, normal, o de acá a 2, en verdad. claro, claro. Y de ahí va a ser otro paradigma más. Ujú, Y cuando alguien haga la distinta, lo tildan de loco, hasta que le claro, funciona. exacto. Sí, pues. Y de hecho, algo que a mí se me cruzaba un poco por la cabeza cuando alguien quiere emprender, que de repente incluso yo también en algún momento quise emprender, Así. pero tienes también ese miedo de, ¿dejo mi trabajo y emprendo o trato de hacer los dos? O como que tienes ese miedo, ¿no? ¿Tú crees que realmente debas de elegir uno? De hecho el subtítulo de este libro es momento de renunciar a tu trabajo fijo y dedicarte a tu propia empresa. Yo creo que no es tan responsable renunciar a tu trabajo para emprender. Yo creo que se pueden llevar, perdón, yo creo que se pueden llevar los dos al mismo tiempo. Ujú, ¿Y por qué? Porque emprender, el principal punto donde los negocios fracasan, o de estos, la típica de 9 de cada 10 fracasan, ujú. el 42% de esos 9 es porque no encontraron una necesidad en el mercado. Entonces, imagínate que tú te renuncias a tu trabajo y te lanzas a esta idea de negocio que tienes. La Claro, idea de y todo tu negocio capital es lo el metes. 1%. Claro. La idea es el 1%. La gente sobrevalora la idea. Ujú, Tienes que probar en el mercado, ver si hay una necesidad en chico y decir, ok, hay una necesidad, hay oportunidad, estas son las condiciones. Y si solo hay una oportunidad probada con tu producto, te han pagado por eso. ujú. Sí, solo sí. Es más, y si cubres algo de tu, ¿cómo se llama? De tu salario, es ahí donde dices, ok, y te está quitando demasiado espacio mental para no hacer ninguna de las dos bien, Ujú, ahí es donde puedes renunciar a dedicarte a eso y claro, tomar el riesgo. Pero no antes porque, ¿por qué vas a renunciar a un ingreso fijo que te puede servir para capitalizar ese claro, negocio nuevo? No claro, claro. tiene mucho sentido. Bueno, es que también de repente lo pueden tomar un poco difícil de cómo me vivo los tiempos, Sí, tengo otras cosas que hacer, y de repente puede ser que comienzas a dejar de lado un poco este emprendimiento y se va perdiendo, que probablemente pueda haber sido una buena idea, pero no supiste de repente manejar ese balance entre los dos y en las finales pues no llegó a es que, salir. es que ahí algo importante que quiero dejar claro es que depende del objetivo. Ujú, Si tu objetivo es crear un negocio que venda un montón con tu trabajo, no, es imposible, porque claro. vas a tener este problema de, pucha, de tiempo que le quito a esto, le doy a esto y esto pues, se perjudica. Ujú, Va a ser el costo de oportunidad. claro. Pero si tu objetivo es, voy a validar que hay una necesidad, es distinto. Porque una vez que validas la necesidad y que la gente, y validas tu propuesta de valor, ya empiezas ganando y dices, ok, ahora sí Tiene futuro, tengo, tiene futuro. ya no me tiro a la piscina vacía, o sea, ya Claro. hay algo agua, ¿no? Entonces digo, ok, Ujú. vamos a ver.
Claro, y ahí le metes todo el punche que puedas hasta que salga Y bien. acelerador, así es. Claro. Y bueno, ya cerrando un poco la entrevista, Ok. lastimosamente porque está muy entretenida, ya desde tu experiencia, quisiera que de repente le puedas dar un poco, cerrando la idea de todo lo que hemos conversado y también muy amarrado lo de tu libro, ¿qué consejos tú le darías a las personas que quieren emprender y qué es lo que podrían de repente esperar? ¿Del libro o general de En emprender? general. De emprender, ok. Em, en primer lugar, creo que parecido a lo que hemos hablado del tema de hacer las cosas distintas. Vas a tenerlo, suena bien cliché, yo sé, pero si quieres tener resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas a las que haces al día de hoy. Entonces, y la forma de hacer las cosas distintas es tomando riesgo. Eh, Ese es el primer punto que uno tiene que como que sopesar en su cabeza y decir, ok, ¿qué riesgo quieres tomar en tu vida? Y si vale la pena arriesgar en base a eso que ves coherente, sensato, si te apasiona, genial, si Ujú. haces bien, genial, pero yo creo personalmente que la vida es muy corta para no hacer eso que realmente, o sea, esta zona de ingeniería que te dije al comienzo, que realmente donde tú brillas y donde realmente puedes tener un impacto en la sociedad y al mismo tiempo donde brillas a nivel de habilidad y brillas a nivel de que te apasiona hacerlo, la vida es muy corta como para no probar, para no experimentar. Entonces, sí que puedo cerrar todos los consejos para los que se quieren animar a emprender es prueben, experimenten barato, experimenten en chico y vayan viendo cómo ustedes se conocen a sí mismos en este proceso. Y cuando encuentren ese enchufe, ese punto donde se conecten y sean ustedes mismos como que su mejor versión en ese punto, como emprendedores y como personas, renuncien a todo lo demás. Van a aparecer un montón de cosas que los van a distraer, cosas buenas incluso. Pero si ya encontraste eso que tu ikigai, ¿no? Te Ujú. apasiona, eres hábil y le genera mayor valor al mundo, no te salgas de ahí. Y renuncia al resto para decirle eso. Otro punto importante, rodéate de gente que esté en ese mismo objetivo al final. Creo que una de las cosas importantes es elegir a tu pareja, por ejemplo. Tu Tal cual. compañera o compañero de vida Ujú. es, o Es sea, una relación. es una relación que te va a acompañar toda tu vida. Y llegas en la noche y en el caso de mi caso, yo en el trabajo, ella llega de su trabajo también, nos vemos. Y si tienes una persona que te jala hacia abajo, Ujú. o sea, y eliges una persona de por vida para que te jale hacia abajo, va a ser horrible. Pero Claro. si eliges una persona con la que al soñar te complementas, es importantísimo. Eso, y antes también otra cosa importante, no necesariamente tienes que emprender, Ujú. pero sí es importante para tu desarrollo encontrar unos buenos mentores. O sea, gente que sea tu referente, que te saque lo mejor de ti y puedes esa persona encontrarla en un trabajo, como en un emprendimiento, o como simplemente contactándolo por LinkedIn y escribiéndole, oye, me encantaría lo que haces, me encanta hacer lo que haces y quiero que me mentores. Ujú. Ah, y yo tengo dos mentores muy, muy importantes en mi vida, y que me han ayudado muchísimo a descubrir eso para lo que soy bueno. Entonces, Ujú. creo que esas tres cosas y el tema de perder este miedo al fracaso, y lanzarse por eso que puede generar, o sea, además, no solamente deberías lanzarte porque es algo que te hace feliz, sino porque eso que te va a hacer feliz le va a generar mayor valor al mundo. Entonces, es una responsabilidad que te lances. Eh, Eso. Buenazo, Buenas. buenazo. Bueno, Ariel, gracias por acompañarnos. Gracias a De ti hecho, ha por sido una invitarme. entrevista súper entretenida. Creo que todos nos estamos llevando muchísima información. De ahí mencionas en un momentito cualquiera de las cámaras todos tus canales Ok, de contacto. aquí. Para nosotros, síganos en todas nuestras redes sociales como Geek Trendings en LinkedIn, Facebook, Instagram y TikTok. Nada, te doy el pase, Daniel. No, sí, de verdad los invito a seguirme si quieren, están en esta carrera como emprendedores o creadores de contenido o papás como yo, o familia, comparto mis aprendizajes del día a día en mis redes sociales, Daniel Bonifaz Z, en YouTube también estoy igualito, en TikTok estoy igualito, y por ahí van a conocer un poco más de mis proyectos. Buenazo, Buenazo, gracias gracias. Andrea.